Bienvenidos nuevamente a Discipulado. Estamos en la parte número 7. Vamos a dar una introducción a lo que es estos temas. Vamos a ver tres temas, pero realmente nos vamos a dar cuenta que a pesar de que podemos decir que son 3 temas diferentes, vamos a desembocar en uno solo. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha leído esa parte donde los discípulos de Jesús no pudieron expulsar un demonio de un muchacho sordo y mudo? Vamos a ver entonces Marcos capítulo 9, a partir del versículo 14 al 29 en esta primera parte de introducción. Posteriormente estaríamos viendo las 2 partes que nos restan de este capítulo 9 de Marcos. Bueno, entonces, sin más ni más, vamos a comenzar. Bueno, para las personas que no nos han seguido, que no saben de lo que estamos hablando, que no saben qué es un discipulado, bueno, nosotros tenemos videos anteriores. Búsquenlos, por favor. Hay una parte de introducción. Estamos siguiendo el sistema de Seminario Bíblico Wesley y estamos contestando preguntas del discipulado. Algunas de ellas es la mente de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué te está diciendo Jesús a través de su palabra? En esta primera pregunta nosotros hacemos uso de algunas herramientas muy básicas para hacer una breve exégesis, y vamos a tomar algunas de las herramientas más sencillas del método inductivo. No se preocupen, pueden ver los videos iniciales de Discipulado Introducción, Discipulado 1 y 2, para que con más detenimiento se puedan ir empapando de estas herramientas y algunos tips que se les dan en esos videos. ¿Cuál es el propósito y el objetivo de esto? Es que nosotros tengamos, para poder contestar la pregunta 1, son 5 preguntas, pero para poder contestar la pregunta 1 necesitaríamos saber el primer significado que el autor original, a través de la inspiración del Espíritu Santo, quiso decir a ese designatario, a ese pueblo, a esa circunstancia. Entonces, esto es lo que nosotros queremos ver, el primer significado, y para eso estamos haciendo este discipulado. También queremos ver quién es Jesús, cuál es la naturaleza de Jesús. Y Jesús nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? También queremos ver la actividad de Jesús. La actividad de Jesús es qué ha hecho Jesús por ti o qué hizo Jesús por el personaje del que estamos leyendo, en este caso, por ese joven que estaba endemoniado. ¿Qué hizo Jesús? Y también hay otra pregunta que es los deseos de Jesús. Y Jesús nos pregunta, ¿me amas? Entonces apacienta a mis ovejas. La pregunta es, ¿qué ajustes puedo hacer para servir mejor a mi rebaño? El rebaño puede ser tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hermanos, tus vecinos, tu iglesia, a los no alcanzados. Es decir, somos como aquellos que no tuvieron fe y por eso no pudieron expulsar los demonios, o tal vez estemos cayendo en el que no estamos orando y ayunando lo suficiente. Y entonces hay que hacer algunos ajustes. La pregunta 5 sería, el poder de Jesús. Sabemos que nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos y tenemos una dependencia total de nuestro Padre. Y que Jesús vino y nos dio todas las herramientas y todas las enseñanzas para que nosotros podamos ocuparlas. Entonces Jesús nos dice, yo soy todopoderoso, ¿qué quieres que yo haga por ti? Es decir, necesito ayuda, Señor Jesús, como el padre de este joven que vamos a ver en un momento, el cual dijo, ayúdame a mi incredulidad. Bueno, entonces vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer. Les voy a dejar la herramienta que se llama Lectura Pública de la Biblia. Es una página
un canal que está en Facebook y tienen un trabajo muy bueno que se llama La Biblia Dramatizada en la traducción nueva, traducción viviente. No quiere decir que sea la mejor, pero sí quiere decir que el trabajo de la dramatización, de la exposición de la palabra es muy bueno. No siempre vamos a utilizar esa traducción. A veces tendríamos que, o yo utilizo Reina Valera 1960, a veces Dios habla hoy, a veces alguna otra que ustedes tengan en mente. ¿Y cómo es que yo me puedo dar cuenta qué traducción puedo utilizar? Para eso yo les recomiendo que en la medida de lo posible puedan tener algún estudio básico, muy básico de lo que es los lenguajes originales, en este caso en el griego, por lo menos poder entender que toda palabra, todo verbio, todo sustantivo tiene una raíz griega y una raíz hebrea, y que ustedes puedan ver dónde consultar la palabra original. Y entonces ustedes, consultando la palabra original, van a poder determinar en base a esa investigación cuál fue la mejor traducción, la que se apega al original en hebreo o en griego. Y muy pocas palabras en arameo. Pero bueno. Entonces vamos a dejarlos con lo que nos está diciendo esta parte de Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó: Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Saliendo de esa región, Ya vimos entonces
lo que acontece y vamos entonces a entrar al cada versículo, a cada palabra. Les voy a dar algunas indicaciones, por favor, para que ustedes se les haga más fácil tener esta exégesis de este texto. Bueno, pues ya estamos en esta parte en donde vamos a hacer el análisis breve con herramientas básicas para que podamos tener el primer significado que el autor quiso decir en ese momento a esa audiencia, pero también, como sabemos que la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y de siempre y es contemporánea, también nos quiere decir algo. Si usted no entendió la lectura, punto número 1, póngale pausa a este video. No inicie por favor conmigo porque no se trata de que usted copie lo que otra persona le dice, porque para eso también hay muchas prédicas, hay mucha gente que se dedica a escuchar prédicas todo el santo día, sin embargo está escuchando la hermenéutica de alguien, es lo que a su persona, según lo que ha vivido, su pasado, su presente, según lo que Dios le habló en ese momento para su congregación, para su persona, para alguien en específico dentro de o fuera de la congregación, en base a su personalidad, temperamento o carácter, le habló a esa persona. Y no se trata de ver lo que le habló a esa persona, sino lo que le está hablando en el primer significado a usted. Entonces, la palabra, ¿cuántas veces debo de leer? 1, 2, 3, 5. No estoy exagerando porque a veces no entendemos. También es recomendable que usted busque y que lea primeramente el contexto. ¿Tenemos un contexto aquí? Sí. El contexto es la transfiguración. Aquí dice en Marcos 9:5. Rabí, es maravilloso que estemos aquí, hagamos 3 enramadas para recordar todo esto, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? Pues porque él había visto precisamente que Jesús tenía una conversación entre Moisés y Elías y entonces Jesús se describe de una manera extraordinaria. De esta manera en el versículo 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Fueron nada más 3 personas y los demás se quedaron. Y esos que se quedaron fueron los que no pudieron expulsar al demonio del joven endemoniado, dice, y los llevó a una montaña alta. ¿Para qué? Para estar a solas con ellos. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Que viene del griego 33-39, metamorfó, se transformó en pasado. Y su ropa se volvió blanca y resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Entonces vieron a Jesús en su gloria, a Jesús en ese cuerpo glorioso. Ellos tuvieron esa bendición de verlo, pero usted tiene que leer entonces a partir del versículo 1 del capítulo 9 para que usted sepa qué fue lo que pasó anteriormente. Entonces, cheque el contexto. Punto número 2 que usted tiene que verificar, muy importante. Usted tiene que verificar si existe dentro de los evangelios sinópticos, en este caso sería Lucas y Mateo, si se repite esta historia y vemos que sí, entonces lea Lucas capítulo 9 del 37 al 50 y Mateo 17 del 14 al 23, porque nos van a dar probablemente más datos, más cosas que en Marcos, no se dice, son detalles, pero vamos a llegar a lo mismo. Curiosamente, en algunos de estos evangelios no dice que es un espíritu impuro. Sin embargo, hay en las versiones donde se dice, sobre todo en Reina Valera 1960, es muy enfática en Marcos 9. Dice que es un demonio de sordo y mudo. El demonio es el que hizo que este joven estuviera sordo y mudo. No quiere decir que el joven desde nacimiento era sordo y mudo. En algún momento entró. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Una vez que usted ya vio y buscó el contexto
y usted vio si existe este tema o este evento en otros libros, en este caso en los evangelios sinópticos. Localice las palabras que para usted no entienda. En este caso yo estoy poniéndolas en azul. En este caso a mí me llama la atención el de todos se llenaron de asombro. Yo digo asombro, o sea, de asombro. En otras versiones dice miedo. Ajá, aquí dice espíritu maligno. En otras versiones dice espíritu mudo. Aquí donde dice y este espíritu se apoderó, también me llamó la atención si es que si se apoderó, ¿no? Hay personas que dicen es que esta persona pues tiene el demonio, ¿no? Dentro. Vamos a ver. También ustedes pueden ver aquí, inclusive a mí me llamó la atención la palabra fe. Yo estoy recurriendo al griego, es lo que yo les comento. Hay un diccionario, hay muchos, pero el que me acuerdo es la concordancia Strong, que ustedes pudieran ver, que está en el internet. También lo pueden comprar en las librerías. Es un libro muy grande, pero vale la pena que lo adquieran. No es muy difícil de leer, es solamente que ustedes encuentren una Biblia que traiga las raíces griegas y hebreas y ustedes sepan buscar estos números, que son los que yo les estoy dando como referencia. Bueno, buscan su tema, localizan las palabras, resuelven el significado y eso les va a dar más panorama. También busquen si existen relaciones estructurales. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí una relación estructural de interrogación. Jesucristo, antes, en los capítulos anteriores, eran más los que preguntaban, eran los fariseos, eran los discípulos, preguntaban, y Jesucristo confrontaba con otra pregunta. Entonces está mucho esta relación estructural de interrogación, pero también hay otras relaciones estructurales que conforme vayamos viendo, si ustedes se dan cuenta, el amarillo está coloreando esas relaciones estructurales de interrogación, que son preguntas, pero aquí hay un contraste en el versículo 27 y también hay una comparación en el versículo 26. Entonces, bueno, hay algunas palabras que yo las puse en rojo, precisamente porque estoy denotando alguna situación negativa. Y entonces ahora sí vamos a comenzar con el versículo 14. Obviamente cuando regresaron, ¿de dónde regresaron? De la montaña alta, donde Jesucristo había sido transfigurado, donde Pedro había dicho que quería hacer 3 chozas porque habían visto a Moisés, a Elías y a Jesús, y donde dice la palabra que Pedro dijo esto porque no sabía realmente qué decir, o sea, no era porque fuera muy brillante su idea. Entonces, obviamente, pues, ¿qué estaba aconteciendo allí? Pues resulta que en el versículo 15 ya nos dice que estaban discutiendo. La multitud vio a Jesús y se llenaron de asombro. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas preguntas. Este método de exégesis, usted tiene que hacerse preguntas al principio. Usted ahorita vamos a buscar información. Y la primera pregunta es, ¿por qué los discípulos de Jesús no pudieron sacar al demonio del joven sordo y mudo? Esa es la pregunta principal. Y ahí vamos a ver otras preguntas que se van desglosando. Primero, ¿qué personajes son los que intervienen? Los personajes principales. La gran multitud, los demás discípulos, porque acuérdense que Jesús se había llevado a 3, los maestros de la ley, que eran los que andaban ahí, los maestros de la ley religiosa que estaban discutiendo con los discípulos de Jesús, el hijo del padre que corre a pedir ayuda a Jesucristo, que es el poseído, y obviamente el padre, ¿no? Entonces, esos son los personajes que nos están describiendo, y obviamente el espíritu maligno. El espíritu maligno hizo que la identidad y la salud de este joven fueran distorsionados. Es lo que podemos ver, porque el joven no nació así. ¿Cómo lo podemos saber? Conforme vamos avanzando, vamos a ver que Jesucristo hace una pregunta. Y la pregunta que Jesucristo es, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Le pregunta Jesucristo al Padre en el versículo 21. Bueno, entonces, en el versículo 15 nos debería de llamar la atención por qué se llenaron de asombro. En algunas versiones dice miedo. Entonces vemos que del griego 1568 está exambeo, que es quedarse atónitos, quedarse admirados. Sí puede ser asustarse, puede ser hasta angustiarse. Y esto es una posibilidad. Yo voy más a quedarse admirados, quedarse atónitos.
creo que esa sería la mejor traducción. Sí está bien la de llenarse de asombro en la Nueva Traducción Viviente. Entonces es posiblemente porque todavía se podía ver que en Jesús estaba el resplandor de la gloria de la montaña. Ajá, por eso se puede ser que se llenaron de asombro. También otra hipótesis es porque como no podían, los discípulos no pudieron sacar al demonio, realmente ya estaban esperando a Jesús. Y cuando lo vieron se asombraron, ¿no? Es otra posibilidad. Sin embargo, también vamos a ver que Jesús pregunta, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Versículo 16 y en el 17, pues el hombre inmediatamente le dijo, maestro. Entonces aquí vamos a ver que el padre de familia, el padre de este joven, ya tiene, para él, Jesús es su maestro, es el maestro, ya le da una identidad. No es cualquier persona, es el maestro del verso 17 del griego 13:20, que es didáscalos. Didáscalos, ok. Bueno, entonces también puede ser doctor, ¿eh? Puede ser maestro o un instructor, doctor, padre de familia. A mí me gusta más esta palabra si hubieran dicho, si existiera una traducción donde dijera doctor, traje a mi hijo para que lo sanaras, me hubiese quedado más claro el texto. Pero sin embargo, la Nueva Traducción Viviente nos damos cuenta que dice, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está dando el propósito del por qué le dice maestro, pero sí, también puede ser doctor. Y entonces lo trajo para que lo sanara, pues está poseído. Poseído, obviamente, pues tiene que ver con donde dice el versículo 18 también, dice, por un espíritu maligno que no le permite hablar. Entonces, ese espíritu maligno, aunque aquí no dice exactamente espíritu sordo y mudo, como en el original griego, sí especifica el texto que no le permite hablar. Entonces, aquí obviamente el griego 2:16, que es álalos, que es mudo, es sin habla, en el griego, entonces es en donde nos está diciendo que no le permite hablar, y de hecho la traducción es correcta, dice, hay un espíritu maligno que no le permite hablar, coincido perfectamente con esa traducción. Entonces es el espíritu el que no le permite hablar. Aquí es donde yo me baso para decir que esa criatura, que ese niño no nació siendo mudo ni sordo. Entonces hasta abajo, cuando terminamos precisamente esta parte en el versículo 29, llegando a ese último versículo, ya especifica que es un espíritu sordo y mudo. Vamos a seguir, dice que no le permite hablar y siempre este espíritu se apodera. ¿Cuándo? Siempre, de día y de noche. Se apodera. Entonces ahí vamos a ver el poseído y se apodera. Vamos a ver la traducción del griego 26:38, que es catalambano, que es que le dijera, siempre este espíritu lo ataca. Siempre este espíritu gana el control sobre él. Y entonces el apodera y poseído está bastante bien la traducción, porque quiere decir que esa persona, este joven, ya no tiene más voluntad, sino que el espíritu se apodera de su voluntad, de sus pensamientos, de sus actos, y entonces ya no vive él, sino el espíritu vive dentro de él. Lo tira violentamente al suelo, le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido, es decir, le está dando unos ataques, lo que diríamos aquí. En la actualidad está dándole ataques. Así que le pedí, obviamente todo esto estamos viendo porque ese demonio quiere matar a ese joven. Toda esa violencia en contra del cuerpo de este joven es para matarlo. Ese es el propósito del demonio, es robar, matar y destruir. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno. Ya sabemos que el espíritu maligno es el espíritu mudo, pero pues no pudieron hacerlo. Y vamos a seguir leyendo porque vamos a contestar la pregunta 1, ¿por qué no pudieron hacerlo? Jesús les dijo, gente sin fe. Y gente sin fe, y la palabra fe viene del griego 571, en el versículo 19, que es apiostos.
que quiere decir incrédulo, infiel, quien no guarda un pacto, quiere decir pagano también. Entonces, si nosotros somos personas sin fe, podemos ser hasta igual que un pagano, podemos ser infieles, somos incrédulos, podemos ser personas que no guardan un pacto. Eso quiere decir que no tenemos fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Hay una interrogación, de hecho son dos. Quiere decir que Jesucristo ya había dado entrenamientos una y otra vez, y es muy cierto, ahorita lo vamos a ver. Jesucristo ya había hecho expulsión de demonios, ya le había dado a sus discípulos poder, exousia, para que ellos liberaran, pero vamos a ver por qué no lo pudieron hacer. Bueno, entonces aquí dice, tráiganme al muchacho. Esa es una orden. Tráiganme al muchacho, así es, verbo activo. Primer persona, dirían por ahí los grandes eruditos, ¿no? Espero no equivocarme porque eso me falta mucho. Dice, así que se lo llevaron y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, ¿qué pasó? Le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. O sea que el espíritu volvió a repetir esa situación de las convulsiones de este joven y está retando a Jesús completamente. Bueno, está haciendo un reto. Entonces vamos a ver, esto tenemos que poner mucha atención, porque si se repite 2 veces, también es una de las relaciones estructurales, la repetición. Está repitiendo lo que ya nos había dicho el padre de familia, pero ahora Jesús lo está presenciando. Anteriormente Jesús se lo platicaron, ahora lo está viendo por sus propios ojos. Y entonces Jesucristo hace otra interrogación, ¿por cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Y entonces el padre de familia le dijo desde que era muy pequeño. Imagínense, si ahorita era joven, pues era un niño entonces. A menudo el espíritu lo arroja al fuego, al agua, para matarlo. Y aquí es donde nosotros estamos verificando que nuestra hipótesis que dijimos que el diablo venía a matarlo, por eso estaba maltratando su cuerpo, se confirma en el versículo 22. Y entonces el padre de familia dice, ten misericordia. Y ten misericordia, ahorita vamos a ver ese ten misericordia, es, ahorita vamos a ver, pero creo que lo pongo más adelante, del griego 4697, que es silaginizo-mai. Ok, entonces ahorita vamos a ver esa parte de ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Uy, ese de ayúdanos si puedes, la verdad hizo enojar mucho a Jesucristo, lo vemos en el versículo 23, y ese si puedes es Dunamai, wow, Dunamai, qué barbaridad. O sea, aquí pudieron haber traducido y ayúdanos si tienes la capacidad, si tienes el poder, si tienes el dunamis en el griego, que es esa dinamita, ese poder explosivo, ese todopoderoso. O sea, si acaso eres todopoderoso, ayúdanos. Pues Jesucristo es, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces ahí está la clave en el versículo 23, todo es posible para el que cree, la fe. Por eso en el versículo 19 nos dice Jesús, gente sin fe, se repite otra vez, todo es posible para el que cree. La fe se repite del 19, que está en una forma negativa, sin fe, pero si tú tienes fe, todo es posible en el 23. Esa es la clave de que ahorita vamos a ver cómo se está desarrollando este tema. Al instante el Padre clamó. Fíjense lo que hizo el Padre al instante. En ese momento ya no se esperó de que va a cortar margaritas como muchos de nosotros empezamos. ¿Será? ¿No será? Ay, Dios mío, es que sí. Ay, Dios mío, ay, lo voy a orar, voy a ayunar. No, en ese momento dijo, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y esa fue la llave que abrió el paso a ese milagro. ¿Por qué? Se necesitaba fe. Fe en cualquier manera, de cualquier parte, pero se necesitaba fe suficiente. A lo mejor sí había fe, pero no era completa. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un punto bien importante que usted se tiene que observar es que en el verso 24 el Padre está reconociendo algo. Está reconociendo que tiene incredulidad.
Y hay veces que nosotros no queremos reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Aguas. Bueno, vamos a seguir. Verso 25. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y mudo y sordo. Aquí sí viene en esta parte, pero obviamente eso yo lo saqué de Reina Valera 1960. Ahí sí viene que el espíritu es mudo y sordo. Entonces ya estamos verificando que es un espíritu mudo y sordo. Es un espíritu que tiene la capacidad de crear una enfermedad. Lo vimos en Discipulado en el 6, en el intro o en el 5, uno de esos dos, en donde el doctor Yatensi Bonilla nos explicó en base al griego antiguo y el hebreo lo que es las fuerzas malignas, el diablo, diabolos, Satán, Satanás, la diferencia de estos espíritus, por qué se dice de una manera, por qué se dice de otra. Entonces búsquenlo en los capítulos anteriores de Discipulado, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver que en efecto, como yo les comenté, sí tengo esa palabra que es esplanixomai, que es compadecerse. ¿Se acuerdan de esa palabra donde dijo el padre de familia, dijo, ten misericordia? ¿Qué significa ten misericordia en el griego? ¿Qué palabra es la original del 4697 que es esplanixomai? Compadécete, ten lástima. ¡Wow! Conmuévete de mi situación, de la situación de mi hijo, ¿no? Eso es lo que le está diciendo el padre de familia. Y vamos a ver el dunamai, que es el que yo les había dicho. Dunamai, imagínense nada más. Que le está diciendo que si era capaz o si tenía ese poder dunamis para poder reprender a ese demonio y sacarlo de su hijo, pues por supuesto que lo tiene. Del griego 14:10, para aquellos que no pueden ver pero sí oír, me gusta repetir por ellos, porque hay gente que a lo mejor yo no sé, yo creo en fe que tal vez a alguien que no tenga su vista y que sepa el sistema braille, por lo menos escuche y que sepan lo que yo le estoy diciendo, que viene del griego 14:10, dunamai. Hay que tener misericordia de las personas que no tienen todas sus facultades. Ok, entonces aquí inmediatamente dijo Jesucristo, reprendió al espíritu maligno y dijo, escucha. Fíjense bien la palabra, escucha. Le dijo ¿a quién le dijo? ¿Escucha? Al espíritu maligno, el que tenga oídos para oír, que escuche. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno. Aquí sí es te ordeno. Porque él tiene toda la autoridad. ¿Usted qué hace cuando quiere pedirle al Señor la sanidad? Le dice, te ordeno. Usted no puede ordenar por su nombre, tiene que ser en el nombre de Jesús. Y si se dan cuenta, vamos a ponernos en el lugar que nos corresponde. Nosotros, nuestro lugar sería el padre de familia. Entonces ahí es a nosotros, necesitaríamos utilizar el griego 4697, donde nosotros decimos, por tu misericordia, Señor, libérame de este demonio, por tu gran misericordia y por tu gran poder, Señor, porque Él tiene poder, Él tiene el dunamai. Por tu misericordia y por tu gran poder, Señor, haz a esta persona libre para que tu nombre sea exaltado, para que tu reino avance. No es para que yo me crea mucho y digan, ay, mira, la hermana tiene el don de expulsar demonios. Para nada. Tiene que hacerse en el nombre de Jesús, porque nosotros no podemos andar ordenando. Bueno, es un pensamiento personal, este paréntesis que hice. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. ¿Quiere decir que los espíritus vuelven a entrar? Sí. Pues aquí no lo está diciendo en el versículo 25. Entonces, verso 26, entonces el espíritu gritó. Le causó otra convulsión. O sea, vean nada más ese espíritu, es la tercera, que está retando a Jesús y que está diciendo, me lo voy a llevar, como ves, lo voy a matar enfrente de tus ojos. O sea, es un espíritu, un demonio irreverente. Le causa otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. O sea, dice, me voy, pero no se van limpios.
o este muchacho, pues lo voy a matar. Pero el muchacho quedó como, no dice que quedó muerto, sino como que es una comparación como muerto. Y un murmullo corrió por la multitud. Ya saben, ¿no? Siempre, como siempre pasa un accidente y todo el mundo allí opinando cosas que uno no sabe y dice, está muerto, está muerto, está muerto, decía la gente. Pero hay un contraste en el 27. Pero cambia. O sea, de la muerte, está muerto, decía la multitud. El contraste es que Jesús lo toma de la mano, lo levanta y el muchacho se pone de pie. ¿Qué creen? No está muerto, está vivo y no solamente está vivo, está sano. Está sano, sano. Esa liberación iba de la mano con su sanidad. Verso 28, más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y Jesús contestó, esa clase, que es me parece que dice llenos, el epsilon. Ajá. Solo puede ser expulsado con oración y ayuno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso los discípulos, cuando Jesucristo ya les había dado esa exousia, que no, aguas, no, aquí dice dunamis, es diferente el poder de dunamis, es diferente la raíz exousia, aunque los dos también, bueno, el exousia es más político, es más el tener el derecho legal de. Ellos ya tenían esa exousia, pero el dunamis, Jesucristo, entonces solo puede ser expulsado con oración y ayuno. Y fíjense bien, no nos quedemos solamente aquí. Esta enseñanza sigue y se pone muy interesante las otras dos partes. Aquí podríamos terminar y finalizar y decir, entonces, tenemos esos demonios solamente salen con oración y ayuno y ya. No, es una combinación de varias cosas. ¿Qué es entonces lo que sucedió? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos estar haciendo? Nosotros podemos estar visitando a los enfermos, podemos estar yendo para arriba y para abajo, podemos estar leyendo la palabra del Señor, podemos estar estudiando, pero ¿realmente tenemos una relación de oración con Dios? ¿Realmente nosotros ponemos un día de ayuno para qué? Para que nuestra carne muera y el espíritu se una al Espíritu de Dios y tengamos esa comunión con Jesucristo, para que no nos estorbe precisamente en las tareas cotidianas, como lo hacen los judíos, con todo respeto, pero lo hacen bien. Bueno, los que lo hacen bien en el sábado, o sea, no comen, se dedican a leer las escrituras, a estar en oración, o solamente estamos pasando hambres, pensando que estamos haciendo el verdadero ayuno. No lo sé. Pero aquí hay una combinación de falta de fe, pero no solamente del padre de familia, porque acuérdense que yo les comenté que fueran y leyeran los otros evangelios sinópticos, y ahí se van a dar cuenta de que no solamente la falta de fe era del padre de familia, él reconoció, sin embargo la falta de fe también era de los mismos discípulos. No viene en este evangelio, viene en Lucas, viene en Mateo, léanlos por favor. Pero aquí la reflexión es, nos pasamos diciendo, yo te ordeno, ¿tú quién eres? No debería de ser Cristo Jesús y decir cuáles son los atributos de Jesús misericordioso. Cristo Jesús, tú eres todopoderoso y yo no puedo. Tenemos que declararnos incompetentes y yo no puedo. Pero tú sí, Cristo Jesús. Ten misericordia de esta persona enferma. Da el propósito, Señor, de esta enfermedad, de esta situación, de esta persona que está poseída, Señor. Si esto es para que tu nombre sea exaltado, el nombre de Jehová sea glorificado y tu reino avance, entonces tú toma el control. Y por medio de tu nombre, Cristo Jesús, y a través de tu sangre que ya derramaste en la cruz,
que sea sano. En el nombre de Jesús, restaura a esta persona o restáurame a mí. Por tu misericordia, Señor. Amén. Bueno, tenemos que ver en qué actitud nosotros estamos llegando delante del trono de Dios a pedir, porque eso vamos a pedir, no vamos a exigir. Bueno, es un pensamiento personal. Si usted quiere exigir, pues ya, leyendo todo esto y haciendo exégesis, pues es cuestión de cada quien. Y entonces nosotros podríamos decir, entonces la naturaleza de Jesús aquí, para el padre del hijo poseído, la naturaleza de Jesús es su maestro. Y que apelando a la misericordia, para él era su probable doctor. ¿Por qué probable? Porque dijo, si puedes, ayúdanos, ¿no? Como que si puedo, dijo Jesucristo. Entonces la naturaleza de Jesús, si le hubiese preguntado al padre del hijo endemoniado, ¿quién soy yo para ti? Él le hubiera dicho, tú eres mi maestro, eres un Dios. Bueno, él no era un Dios, ¿no? Tú eres Jesús, el maestro, el doctor. Eres un hombre con gran misericordia y probablemente tengas el poder para sanar a mi hijo. Eso es la identidad de Jesús, la naturaleza de Jesús para un personaje que tenía una dificultad muy fuerte. El joven no tenía razón de sí, como no sabía quién era porque estaba poseído, pues entonces el joven no sabía lo que estaba aconteciendo y por eso dependía de su padre, de la súplica de su padre. Entonces vamos a ver aquí. Dice, versículo 26, el demonio cuando lo ve, pues sabe que será expulsado inmediatamente. Por eso es que el espíritu maligno hace todo lo posible para dañar al joven, tanto como le sea antes de que tenga que dejarlo. Y obviamente esto ya lo vimos, Jesús lo levanta, lo toma de la mano y le da vida. En el versículo 28 vemos otra reflexión que dice, hay un tiempo personal de Jesús con los discípulos, pues ya sabía que lo que le iban a preguntar. Pero ¿por qué los discípulos no pudieron expulsar al demonio? En el versículo 19 y en el 23 está en la respuesta. Ya lo vimos, si no hay fe, no hay poder. La gente y los discípulos y el padre del muchacho no tenían la fe suficiente. Véanlo en los otros evangelios. Ahí se van a dar cuenta de lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué deducimos esta situación? Mateo 17:20, Dios habló y Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. En Mateo, ya les estoy ahorrando la búsqueda. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque sea solo como del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. En el verso 29, Jesús, de este capítulo 9 de Marcos, Jesús les da clases del tipo de demonio al que se están enfrentando, y entonces vamos a desglosar. Género del griego 1085, que es genos, quiere decir clase, esta clase de demonios, esta familia de demonios, este género de demonios, este linaje de demonios, esta nación de demonios, demonios con tal naturaleza, es lo que significa la palabra y en todas esas formas se pudiera haber traducido. Yo me voy más con esta clase, sí, está bien clase, también puede ser linaje porque el linaje viene... acuérdense que los linajes en este caso de las 12 tribus venían por tribu, entonces cada tribu tenía características que lo hacían especial. Entonces este tipo de demonios, esta clase o este linaje de demonios tienen características que los hacen muy especiales. Entonces, primera característica, no suplica a Jesús ni reconoce la identidad de Jesús. ¿Por qué decimos que no suplica? Ya lo habíamos visto en Marcos 1 del 21 al 28. Cuando Jesús iba en una sinagoga y de dentro de la sinagoga aparece un endemoniado y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Eso quién lo dijo? El demonio. El demonio sabía que tenían que ser destruidos. No era el momento, pero él sabía que tenían que ser destruidos. Entonces, también sabe quién es Jesús, es el Santo de Dios. En Marcos 3:15 también habíamos visto que Jesús ya les había dado exousia a sus discípulos para expulsar los demonios. En Marcos 5, del 1 al 20, el endemoniado Geraseno. Geraseno, vean ahí esa parte también del endemoniado Geraseno, creo que está en la parte 6. ¿Por qué yo digo Geraseno? Me quedo con esa versión en vez de Gadareno. Tenía una legión. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Están suplicando.
Pero este demonio no le suplicó a Jesús, ya nos dimos cuenta, ¿eh? Al contrario, azotaba al niño enfrente de Jesús. Y el espíritu maligno provocaba enfermedades. Esas son las características de esa clase y de ese tipo de demonios. Tenemos que tener cuidado también cuando vayamos a hacer oración. ¿Con qué clase de demonios está uno enfrentando? No quiere decir, ya lo habíamos visto en otro tema, precisamente con el endemoniado Geraseno, no quiere decir que andamos preguntando cómo te llamas al demonio, porque el demonio es mentiroso, entonces puede decir, me llamo Marilyn Monroe, y pues no es, obviamente. Está engañándole, se está burlando de persona que está preguntando. Y entonces en la oración reconocemos, porque es importante que tengamos que hacer énfasis en que este tipo de demonios o esta clase de demonios no sale sino con ayuno y oración, o oración y ayuno, como lo dice en el original griego, porque en la oración reconocemos nuestra absoluta impotencia y nuestra total dependencia hacia Dios. También en el ayuno es la renuncia temporal consciente para que el corazón y el tiempo puedan dedicarse por completo a una causa particular para el Señor. Ya les di el ejemplo. Y vamos a ver y contestar la pregunta 4. ¿Qué es lo que Jesús quiere que yo cambie? Los deseos de Jesús. ¿Estoy batallando con mi fe? Pero no solamente es reconocer que o saber que yo estoy batallando con mi fe, sino exponerlo a Jesús, decírselo en oración, decirle, Señor, ayúdame a mi incredulidad, así como el padre de este joven endemoniado. ¿De qué lado yo estoy? ¿O estoy del lado de los discípulos? ¿No estoy orando, ayunando lo suficiente en cualquier circunstancia? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de cambiar? Medítelo. Bueno, entonces aquí vamos a terminar y vamos a dejar esta parte de la introducción de Marcos capítulo 9 a partir del versículo 14 al 29. Después seguiríamos con los otros dos temas que serían Jesús predice nuevamente su muerte. Y aquí vamos a resolver con este tema también el por qué los discípulos no pudieron expulsar al demonio, ¿eh? Aquí, aunque no lo vean, hay algo inmiscuido, perdón. Y luego viene quién es el más importante. También esto aporta por qué no pudieron expulsar el demonio de ese joven. Entonces, estaríamos terminando con el versículo. También el uso del nombre de Jesús. No hacer tropezar a los bebés espirituales hasta el versículo 50 para la segunda parte. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su fina y amable atención y bendiciones.